Vivía atrapada en una rutina agotadora, siempre poniendo el deber por encima de sí misma. Todos la veían como fuerte, eficiente e incansable. Pero en un momento inesperado, el cuerpo le cobra todo lo que ignoró durante años. Y esa caída cambia por completo el rumbo de la historia. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete ya al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saberlo. Sofía Hernández se despertó a las 5:30 de la mañana, como lo hacía todos los días desde hacía 4 años. El despertador ya ni siquiera necesitaba sonar. Su cuerpo ya estaba condicionado a esa rutina implacable que había transformado su vida en una secuencia automática de obligaciones. Se levantó de la cama todavía en la oscuridad, con el departamento silencioso como testigo de otra madrugada solitaria. No había tiempo para un desayuno de verdad. Una taza de café negro, un par de panes tostados, mientras revisaba los correos que ya empezaban a llegar a su celular. La Ciudad de México despertaba lentamente allá afuera, pero dentro de ese edificio corporativo en Paseo de la Reforma, el ritmo ya era frenético incluso antes de que saliera el sol. Sofía era la asistente ejecutiva de Alejandro Ramírez, el director general de una de las consultorías financieras más grandes del país. Él era conocido en el medio como un hombre implacable, brillante y completamente enfocado en los resultados. Para él no existían fines de semana, días festivos ni horarios. Solo existían metas, fechas de entrega y clientes que pagaban fortunas por soluciones que necesitaban para ayer. Y Sofía era la pieza que hacía que todo funcionara. Era ella quien organizaba las agendas imposibles, quien resolvía los problemas incluso antes de que Alejandro supiera que existían, quien atendía llamadas a las 2 de la mañana, quien cancelaba compromisos personales sin dudarlo cuando surgía una junta de última hora. Era ella quien conocía sus gustos mejor que nadie, quien sabía exactamente cómo le gustaba el café, qué pluma prefería usar, qué tono de voz indicaba que estaba a punto de explotar con alguien. Durante 4 años, Sofía construyó su vida en torno a Alejandro Ramírez, no por una elección romántica o la ilusión de que algún día él la vería como algo más que una empleada competente, sino porque de alguna forma retorcida necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz de aguantar el ritmo, capaz de ser indispensable, capaz de sacrificarlo todo por una carrera que prometía crecimiento, reconocimiento y estabilidad. El problema es que las promesas a veces son solo palabras bonitas que posponen la realidad. Aquella mañana de diciembre, cuando Sofía entró a la oficina a las 7 en punto, ya había 3 mensajes urgentes de Alejandro en su celular. Él había llegado más temprano, lo que siempre significaba problemas. Dejó su bolsa en el escritorio y ni siquiera tuvo tiempo de encender la computadora antes de tocar en la puerta de su oficina. Alejandro estaba al teléfono gesticulando con impaciencia mientras miraba 3 pantallas al mismo tiempo. El cabello oscuro perfectamente peinado, el traje impecable incluso a esa hora, una postura erguida que nunca demostraba cansancio. A sus 42 años, era considerado uno de los ejecutivos más exitosos de su generación. Exigía perfección porque creía que era lo mínimo que podía ofrecer. Colgó el teléfono con un gesto brusco y miró a Sofía con esa expresión que ella conocía tan bien. Urgencia. Siempre urgencia. Necesitamos reagendar toda la semana. El cliente de Monterrey adelantó la presentación para mañana. Necesito todos los informes consolidados para hoy en la tarde. Y quiero una revisión completa de la propuesta que enviamos el mes pasado. También confirma la cena con los inversionistas japoneses para esta noche. Y Sofía, por favor, no olvides verificar si consiguieron la reservación en el restaurante que pedí. No acepto una segunda opción. Sofía anotaba todo mentalmente, calculando ya el tiempo que necesitaría para cada tarea. La agenda de la semana entera tendría que rehacerse, lo que significaba decenas de llamadas, negociaciones, disculpas diplomáticas. Los informes exigirían coordinación con al menos 5 departamentos diferentes. La propuesta tenía más de 100
Páginas que necesitarían ser revisadas línea por línea. Y la cena con los japoneses significaba investigar protocolos, confirmar preferencias alimentarias y garantizar que cada detalle estuviera perfecto. Sí, ahora mismo lo resuelvo, respondió, con la voz firme ocultando el cansancio que ya le pesaba en los hombros. Alejandro volvió su atención a las pantallas, despidiéndola sin ceremonia. Para él, Sofía era eficiencia en forma humana. No una persona con límites, necesidades o una vida fuera de esas paredes. Era solo el engranaje perfecto que mantenía su máquina funcionando. Las horas siguientes fueron un torbellino. Llamadas interminables, correos urgentes, impresiones de última hora, videoconferencias donde Sofía tenía que estar presente para anotar cada decisión, cada cambio de estrategia. La hora de la comida pasó desapercibida. Comió unas galletas saladas que guardaba en el cajón, sin siquiera sentir el sabor, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora, mientras consolidaba datos que parecían no tener fin. A las 3 de la tarde, Alejandro salió a una junta fuera de la oficina. Sofía aprovechó para intentar organizar el caos que era su escritorio. Papeles regados, post-its pegados en cada superficie disponible, 3 tazas de café a medio tomar que ni recordaba haber preparado. Su reflejo en la pantalla oscura de la computadora mostraba ojeras profundas, el rostro más delgado de lo que debería, el cabello castaño recogido de cualquier manera. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido una noche completa? ¿Cuándo fue la última vez que había salido con sus amigas, visto una película sin revisar correos cada 5 minutos, o simplemente se había quedado en casa sin hacer absolutamente nada? Sofía no podía recordarlo. El teléfono sonó de nuevo. Era Alejandro. Necesitaba unos documentos que estaban en la oficina. Necesitaba que los escaneara y se los enviara de inmediato. Sofía sintió una punzada aguda en la sien, pero la ignoró. Siempre la ignoraba. Ya había aprendido que el cuerpo avisaba, pero que ella podía forzarlo más allá de las advertencias. Siempre podía, hasta que ya no pudo más. Llegó la noche y la oficina comenzó a vaciarse. Uno a uno, sus compañeros se despedían comentando sobre los planes para el fin de semana que se acercaba, sobre los preparativos para la Navidad que estaba a solo una semana de distancia. Sofía escuchaba las conversaciones como si vinieran de un mundo paralelo. Navidad. Ni siquiera había pensado en comprar regalos, en llamarle a su mamá que vivía en Querétaro, en hacer ningún tipo de plan. A las 8 de la noche, todavía estaba sentada en su escritorio cuando Alejandro regresó de su junta. Venía acompañado de 2 socios y pasaron directamente a la sala de conferencias. Una hora más tarde la llamó. Necesitaban preparar una presentación para el día siguiente, desde cero, algo que normalmente llevaría una semana. «Podemos hacerlo», dijo él, y Sofía notó el plural. Nosotros, como si fueran un equipo, como si ella tuviera opción. «Claro», respondió, abriendo de nuevo la computadora. Trabajaron hasta la medianoche. Alejandro dictaba ideas. Sofía las transformaba en diapositivas, gráficos, textos coherentes. Él tomaba una taza de café tras otra, caminaba por la sala, gesticulaba, cambiaba de idea, volvía a empezar. Ella solo ejecutaba, con los dedos moviéndose automáticamente sobre el teclado, los ojos ardiéndole de cansancio. Cuando finalmente terminaron, Alejandro se recostó en la silla y por primera vez en toda la noche miró realmente a Sofía. Una mirada rápida, pero que pareció registrar algo diferente. Estaba pálida, las manos le temblaban ligeramente mientras guardaba el archivo. «¿Estás bien?», preguntó él, y Sofía se sorprendió con la pregunta. Era raro que él preguntara algo que no estuviera relacionado con el trabajo. «Sí, solo cansada. Fue un día largo», Alejandro asintió, volviendo ya su atención al teléfono que vibraba sobre la mesa. La preocupación, si es que había existido, ya había pasado. Sofía tomó su bolsa y salió de la oficina a la 1 de la mañana. El edificio estaba en silencio. Solo el personal de limpieza seguía trabajando. Esperó el elevador, con el cuerpo pesado y la cabeza palpitando.
Cuando llegó a la planta baja y cruzó el vestíbulo, notó que ya habían puesto un pequeño árbol de Navidad en la recepción. Unas luces discretas parpadeaban suavemente, con esferas doradas que reflejaban el ambiente vacío. Navidad, la época más feliz del año, decían. Sofía no podía recordar cuándo había sido feliz por última vez. Los días siguientes fueron aún más intensos. La semana previa a la Navidad traía una presión adicional. Todos querían cerrar tratos, finalizar proyectos, asegurar que el año terminara con números positivos. Alejandro estaba aún más exigente, más impaciente, más presente. Y Sofía, como siempre, estaba ahí, resolviendo, organizando, garantizando que todo funcionara a la perfección. El jueves por la tarde se dio cuenta de que no había comido nada desde la noche anterior. Tenía el estómago revuelto, pero la idea de comer le daba náuseas. Se tomó otro café, fuerte y amargo, y volvió al trabajo. Tenía una junta importante y necesitaba tomar notas de todo lo que se decidiera. La sala de conferencias estaba llena. Alejandro presidía la mesa dirigiendo la discusión con su autoridad de siempre. Sofía estaba sentada en una esquina, con la laptop abierta, tecleando rápidamente. Las voces comenzaron a sonar distantes, como si vinieran de muy lejos. Parpadeó varias veces intentando enfocar, pero la vista se le empezó a nublar. La pluma se le resbaló de la mano. Sofía intentó recogerla, pero sus dedos no respondieron. La laptop casi se le cayó de las piernas. Escuchó su propia voz, lejana y extraña, tratando de decir algo, pero las palabras no se formaban. El mundo empezó a girar, y entonces todo se volvió negro. El sonido de voces alarmadas fue lo último que escuchó antes de desmayarse en la silla, con el cuerpo finalmente cediendo después de años de negligencia, de límites sobrepasados, de señales ignoradas. Alejandro vio todo suceder en cámara lenta. Sofía, siempre tan firme, siempre tan presente, desplomándose en la silla. Por una fracción de segundo se quedó paralizado, el cerebro negándose a procesar lo que sus ojos veían. Entonces, algo dentro de él se rompió, algo que nunca antes había sentido. Se levantó tan bruscamente que tiró su propia silla, rodeó la mesa y en segundos estuvo al lado de Sofía. El miedo que lo invadió fue visceral, primitivo. La sujetó por los hombros, la llamó por su nombre, pero ella no respondía. Su rostro estaba blanco como el papel, los labios sin color. «Que alguien llame a una ambulancia», le gritó a la sala llena de gente paralizada. Sus manos temblaban mientras le revisaba el pulso. Estaba débil, pero ahí estaba. Sofía estaba respirando, pero inconsciente, completamente inconsciente. Alejandro sintió algo que nunca había experimentado en toda su vida profesional. No era solo preocupación por una empleada valiosa, era pánico puro. La idea de que algo grave pudiera pasarle a Sofía, de que pudiera no volver a abrir los ojos, de que esa presencia constante, esa eficiencia silenciosa, esa persona que veía todos los días pero que nunca realmente miraba, pudiera simplemente desaparecer de su vida. En ese momento, con Sofía desmayada en sus brazos, Alejandro Ramírez se dio cuenta de algo que lo aterrorizó más que cualquier crisis financiera, más que cualquier fracaso profesional. Se dio cuenta de que Sofía Hernández no era solo su asistente, era esencial, y no solo para el trabajo, para él, para su vida. De una forma que no podía nombrar, que no podía entender, pero que lo invadía con una fuerza abrumadora. La puerta de la sala de conferencias se abrió y apareció Ricardo. Ricardo Morales, el coordinador de TI, un hombre de 30 y tantos años que Sofía conocía desde que entró a la empresa. Se puso pálido al ver la escena. «Sofía, ¿qué pasó?». Se acercó rápidamente, con una familiaridad que hizo que algo dentro de Alejandro se contrajera. Ricardo se arrodilló junto a ellos, tocó el rostro de Sofía con cuidado, la llamó por su nombre con una ternura que sonó demasiado íntima. «¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará». La ambulancia llegó en 15 minutos que parecieron horas.
Alejandro no se apartó del lado de Sofía en ningún momento, pero fue Ricardo quien la sostuvo con una delicadeza que revelaba intimidad. Le acariciaba el cabello, le susurraba palabras en voz baja, y cuando llegaron los paramédicos, fue él quien proporcionó información que Alejandro no sabía: su tipo de sangre, alergias a medicamentos, el nombre completo de su madre, detalles que un coordinador de TI no debería saber sobre la asistente ejecutiva de otro departamento. Alejandro observaba todo con una extraña sensación en el pecho, algo entre enojo y confusión, algo que oprimía, que molestaba, que le hacía querer apartar a Ricardo de ella. Pero no tenía derecho. Sofía no era suya, era solo su empleada. Entonces, ¿por qué esa escena lo perturbaba tanto? Los paramédicos la colocaron en la camilla. Sofía comenzó a recobrar la conciencia, los ojos abriéndose lentamente, confundidos. Intentó hablar, pero su voz salió débil. «Tranquila, Sofía, te desmayaste. Te estamos llevando al hospital», dijo Ricardo, sosteniendo su mano. «Tengo que... el informe...» «Alejandro, olvida el informe», respondió Ricardo con firmeza. «Tienes que cuidarte». Alejandro sintió las palabras como una acusación, y tal vez lo eran. Sofía se había desmayado en su sala de juntas durante una reunión que él había convocado, después de días trabajando sin parar para cumplir con sus exigencias. Exigencias que él nunca se cuestionó si eran razonables. Exigencias que simplemente hacía porque Sofía siempre lograba cumplir. «Yo voy con ella», dijo Alejandro de repente, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. Ricardo lo miró con extrañeza. «Tienes la junta con los inversionistas en 1 hora». «Cancélala, la reagendamos», respondió Alejandro en un tono que no admitía discusión. «Yo voy con ella». En la ambulancia, Sofía estaba más consciente, pero visiblemente avergonzada. Intentaba disculparse, decir que todo estaba bien, que podía volver al trabajo. Alejandro, sentado a su lado, se dio cuenta por primera vez de lo delgada que estaba. Las muñecas finas, el rostro agotado, las ojeras profundas. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo la había mirado todos los días durante 4 años y no se había dado cuenta de que estaba consumiendo su salud en nombre de plazos y metas? «Hoy no vas a volver a trabajar», dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. «De hecho, no vas a volver hasta que un médico diga que puedes». Sofía lo miró sorprendida. Eran raros los momentos en que Alejandro demostraba algún tipo de consideración personal. Era eficiente, justo en lo que respecta a salarios y beneficios, pero distante, siempre distante. Ver preocupación genuina en sus ojos era desconcertante. En el Minnesota Hospital, Sofía fue atendida de inmediato. Análisis de sangre, revisión de la presión, preguntas sobre alimentación, sueño, historial médico. Alejandro se quedó en la sala de espera, incapaz de irse, aun sabiendo que tenía decenas de compromisos pendientes. Canceló todo, simplemente canceló, y no le importaron las consecuencias. Ricardo llegó media hora después, trayendo la bolsa de Sofía que se había quedado en la oficina. Vio a Alejandro allí, sentado solo en la sala de espera, y frunció el ceño. «No tenías que haber venido. Yo puedo quedarme con ella», dijo Ricardo con un tono educado pero con un dejo de desafío. «Quise venir», respondió Alejandro encontrando su mirada. «Es mi responsabilidad. Es mi amiga», replicó Ricardo. «Y llevo mucho tiempo preocupado por ella». Algo en la forma en que Ricardo dijo aquello, el énfasis sutil, hizo que Alejandro entendiera. No era solo amistad, había sentimientos ahí. Ricardo sentía algo por Sofía, y tal vez por la forma en que él la cuidaba, Sofía también. La idea lo molestó de una forma irracional y desproporcionada. Alejandro no entendía por qué le importaba, pero le importaba demasiado. La doctora finalmente salió a hablar con ellos. Diagnosticó agotamiento extremo, deshidratación, anemia y signos de estrés crónico. Sofía necesitaba reposo absoluto, una alimentación adecuada y seguimiento psicológico para lidiar con la sobrecarga emocional. La doctora fue directa.
Si no cambiaba su estilo de vida de inmediato, las consecuencias podrían ser mucho más graves. Necesita ausentarse del trabajo por un mínimo de 3 semanas, dijo la doctora, mirando específicamente a Alejandro como si supiera exactamente quién era el responsable de ese estado. Y cuando regrese, la carga de trabajo debe reducirse drásticamente. Esto no es negociable. Alejandro asintió, sintiendo por primera vez el peso de la culpa. 3 semanas. La Navidad era en una semana. Sofía pasaría las fiestas recuperándose de algo que él había causado, algo que su exigencia implacable, su obsesión por los resultados, su incapacidad de ver a las personas más allá de sus funciones, había provocado. Cuando Sofía fue dada de alta a la mañana siguiente, con instrucciones estrictas de reposo, fue Ricardo quien se ofreció a llevarla a casa. Alejandro los vio salir juntos, Ricardo con el brazo alrededor de sus hombros, protegiéndola, cuidándola. Y por primera vez en su vida, Alejandro Ramírez sintió celos. Celos de verdad. No la envidia profesional que a veces sentía por competidores exitosos, sino celos viscerales, dolorosos, que le quemaban en el pecho y le hacían querer impedir que Ricardo la tocara. Pero no tenía ese derecho, y esa conciencia lo atormentaba. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro. Por primera vez en años, tuvo que lidiar con la oficina sin Sofía. Contrató a una asistente temporal, pero la mujer no entendía nada. No sabía cómo le gustaba el café, no anticipaba sus necesidades, no lograba descifrar sus instrucciones vagas. Alejandro se irritaba con cada pequeño error, cada falta de eficiencia. Pero no era solo eso. La oficina parecía vacía, sin Sofía. Su escritorio, organizado incluso en su ausencia, era un recordatorio constante. Se sorprendía a sí mismo mirando hacia allá, esperando verla aparecer con su sonrisa educada y su competencia silenciosa. Pero la silla permanecía vacía. Alejandro le llamó al tercer día. Dijo que era para saber cómo estaba, pero la verdad es que solo quería escuchar su voz. Sofía sonaba cansada, pero mejor. Estaba en casa de su mamá en Santiago de Querétaro, descansando. Su mamá había insistido en que se quedara allí para las fiestas de fin de año. «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó ella, y Alejandro se dio cuenta de que, incluso de incapacidad, se preocupaba por el trabajo. «Complicadas», admitió él. «Nadie hace las cosas como tú». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Sofía dijo con voz suave: «Siempre intenté hacerlo mejor». «Lo sé, y nunca te lo agradecí como debía», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono por un largo rato. La extrañaba. No solo su eficiencia, no solo su apoyo profesional. La extrañaba a ella, su presencia, la forma en que entendía lo que él necesitaba, antes de que siquiera lo dijera, la sonrisa discreta cuando lograba resolver un problema imposible. Alejandro intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente siempre volvía a Sofía, a cómo se había desmayado en sus brazos, al miedo que había sentido en ese momento, a Ricardo cuidándola con una intimidad que él envidiaba. En Nochebuena, Alejandro estaba solo en su enorme departamento en La Condesa. Había dejado que su equipo se fuera para que pasaran las fiestas con sus familias. Él no tenía familia. Tenía colegas, clientes, socios, pero nadie con quien compartir una cena de Navidad. Eso nunca le había molestado antes. Pero ahora, mirando por la ventana la ciudad iluminada, sintiendo el vacío del departamento silencioso, Alejandro se preguntó cuándo su vida se había vuelto tan pequeña. El teléfono sonó. Era Sofía. Llamaba para desearle feliz Navidad. Su voz sonaba más ligera, más descansada. Podía escuchar voces de fondo, risas, música. Estaba con su familia. Estaba feliz. «Feliz Navidad, Alejandro», dijo con sinceridad. «Feliz Navidad, Sofía. ¿Cómo estás?» «Mucho mejor. La doctora dijo que me estoy recuperando bien. Creo que en enero ya puedo volver». «No tengas prisa», dijo Alejandro rápidamente. «Vuelve solo cuando estés realmente lista». Hubo una pausa.
Gracias por llamar para saber cómo estaba. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo, respondió él, y se dio cuenta de que era verdad. Me preocupo por ti. Otro silencio. Luego Sofía dijo, con la voz cargada de emoción, tengo que irme. Mi mamá me está llamando para la cena, pero gracias, por todo. Cuando ella colgó, Alejandro se quedó sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío que ningún éxito profesional había llenado jamás. Miró a su alrededor en el departamento de lujo, los muebles de diseño, las obras de arte en las paredes, la vista privilegiada de la ciudad. Todo aquello parecía irrelevante, sin sentido, porque no había nadie con quien compartirlo, nadie que realmente se preocupara por él más allá de lo que podía ofrecer profesionalmente. Esa noche de Navidad, Alejandro Ramírez tomó una decisión. Cuando Sofía volviera, las cosas serían diferentes. Él sería diferente. Aún no sabía qué sentía exactamente por ella. No podía nombrar ese torbellino de emociones que lo invadía cada vez que pensaba en ella. Pero sabía que no quería volver a ser el hombre que había ignorado su colapso hasta que fue demasiado tarde. No quería ser el hombre que veía a las personas solo como herramientas para alcanzar objetivos. Al día siguiente, día de Navidad, Alejandro hizo algo que nunca había hecho. Se despertó sin revisar sus correos. Salió a caminar por las calles desiertas de la Ciudad de México. Entró en una iglesia, no porque fuera religioso, sino porque necesitaba silencio. Se sentó en una de las bancas del fondo y simplemente se quedó allí, pensando. Pensó en Sofía, en cómo había dedicado 4 años de su vida para hacer la suya más fácil, en cómo él había aceptado esa dedicación como si fuera algo que se le debía, en cómo nunca le había preguntado si estaba bien, si era feliz, si tenía sueños más allá de esa oficina. Pensó en Ricardo, en la forma en que miraba a Sofía, en el cuidado, en la ternura, y sintió de nuevo esa opresión en el pecho. Celos, envidia, miedo de perder algo que quizás nunca había sido suyo para empezar. Cuando salió de la iglesia, el sol estaba alto. Familias caminaban por las calles, niños jugaban con sus regalos nuevos, parejas de la mano disfrutaban del día. Alejandro los observaba como si fueran de otro mundo, un mundo donde la gente sabía cómo ser feliz, cómo construir lazos, cómo amar sin calcular retornos y ganancias. Él quería ser parte de ese mundo, pero no sabía cómo. En los días siguientes, Alejandro intentó mantenerse ocupado. Trabajó, pero sin la intensidad obsesiva de antes. Hizo ejercicio, leyó libros que no eran sobre negocios, intentó descubrir quién era cuando no estaba en la oficina, cuando no estaba cerrando tratos e imponiendo metas imposibles, y todos los días pensaba en Sofía. Le llamó un par de veces más, conversaciones cortas, cautelosas. Ella le contaba sobre su recuperación, sobre pasar tiempo con su mamá, sobre redescubrir el placer de no hacer nada. Él la escuchaba, atento a cada palabra, a cada inflexión en su voz, intentando descifrar si había algo más allá de la cordialidad profesional en esas conversaciones. Una noche se armó de valor y le preguntó por Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Son muy cercanos, ¿verdad? Sofía dudó antes de responder. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Siempre ha sido muy atento conmigo. ¿Solo amigos? Alejandro se odió por preguntar. No tenía derecho, pero necesitaba saber. A Ricardo le gustaría que fuéramos más que eso, dijo Sofía con honestidad. Pero yo nunca le he correspondido. Es un gran amigo, pero no siento por él lo que él siente por mí. Alejandro sintió un alivio absurdo, desproporcionado. ¿Y qué sientes por él?, se preguntó, pero no tuvo el valor de hacer la pregunta en voz alta. La conversación cambió de tema, pero Alejandro se quedó pensando en eso. Sofía no amaba a Ricardo. ¿Eso significaba algo? ¿Podría significar que había espacio para otra persona? ¿Para él? La idea era a la vez aterradora y emocionante. Alejandro Ramírez, que nunca había permitido que los sentimientos interfirieran en su vida profesional, que siempre había mantenido distancia de cualquier involucramiento emocional.
Estaba considerando la posibilidad de tener sentimientos por su asistente, y no sabía qué hacer con eso. Llegó el año nuevo. Alejandro lo pasó solo de nuevo, rechazando invitaciones a fiestas de clientes y colegas. A la medianoche, cuando los fuegos artificiales explotaron sobre la ciudad, estaba en la terraza de su departamento, sosteniendo una copa de champaña, mirando el cielo iluminado, y deseó solo una cosa: que en el año nuevo tuviera el valor de ser honesto, consigo mismo y con Sofía. Cuando ella volviera al trabajo, a mediados de enero, las cosas tenían que ser diferentes. Él tenía que ser diferente. Pero Alejandro no sabía si sería capaz de cambiar años de comportamiento, años de priorizar el trabajo por encima de todo, años de mantener una distancia emocional de todas las personas a su alrededor. Lo que aún no sabía es que Sofía también estaba cambiando, que las 3 semanas lejos de la oficina, lejos de la rutina agotadora, lejos de la presión constante, estaban transformando la forma en que veía su propia vida, y que cuando volviera ya no sería la misma mujer que se había desmayado en esa sala de juntas. Sería alguien que finalmente había aprendido a ponerse en primer lugar, alguien que ya no aceptaría migajas de reconocimiento a cambio de su salud y felicidad. El reencuentro que se aproximaba prometía ser mucho más complicado de lo que Alejandro imaginaba, porque cuando 2 personas cambian al mismo tiempo, no siempre cambian en la misma dirección, y a veces la distancia, en lugar de unir, revela lo mucho que las cosas nunca fueron lo que parecían ser. Sofía volvió al trabajo en la segunda semana de enero. Alejandro estaba en la oficina desde temprano, ansioso de una forma que nunca había experimentado. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo actuaría. Quería demostrar que había cambiado, que reconocía sus errores, que la valoraba como persona y no solo como empleada. Cuando Sofía entró, Alejandro se quedó paralizado. Estaba diferente. No solo físicamente, aunque estaba visiblemente más saludable, con color en el rostro y un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo no existía. Pero había algo más, una postura diferente, una forma de caminar que transmitía más seguridad. No entró a la oficina con la prisa de siempre, revisando el celular nerviosamente, ya pensando en 1000 tareas simultáneas. Entró con calma, con una media sonrisa en los labios, saludando a la gente por el camino. «Buenos días, Alejandro», dijo cuando se detuvo en la puerta de su oficina. La voz era cordial, pero había una nueva distancia ahí, una barrera invisible que no existía antes. «Buenos días, Sofía. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estás?» Se levantó, inseguro de si debía estrecharle la mano, abrazarla o mantener la distancia profesional de siempre. «Estoy bien. Mucho mejor, gracias». Entró y se sentó en la silla frente a su escritorio, con movimientos tranquilos, sin la urgencia nerviosa de antes. «Me gustaría hablar contigo sobre algunas cosas antes de retomar completamente el trabajo». Alejandro asintió, sentándose también. «Claro. ¿Qué necesitas?» Sofía respiró hondo. «Durante mi incapacidad, tuve tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, sobre mi carrera, mis prioridades, mi salud, y llegué a algunas conclusiones». Sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo definitivo en su tono, algo que lo asustaba. «Ya no puedo trabajar al mismo ritmo de antes», continuó, encontrando su mirada con firmeza. La doctora fue clara. «Mi salud no lo aguanta. Y más importante, yo no quiero. Me di cuenta de que estaba sacrificando mi vida, mi salud, mis relaciones personales en nombre de un trabajo que, por más que me dedicara, nunca sería suficiente. Siempre habría otra meta, otro proyecto, otra urgencia». Alejandro sintió las palabras como golpes. Tenía razón. Completamente. Y él lo sabía. «Entonces, si voy a continuar aquí, necesito cambios reales. Horario fijo de trabajo, fines de semana libres, vacaciones respetadas y respeto por mis límites, porque aprendí que los límites no son debilidad, son una necesidad». «Todo eso se arreglará», dijo Alejandro rápidamente.
Ya lo había pensado. Voy a contratar a otra persona para ayudar, para dividir la carga de trabajo. Ya, no tendrás que trabajar sola. Sofía asintió, pero no pareció sorprendida ni especialmente agradecida. Era como si esperara aquello como un derecho básico, no como un favor. Hay una cosa más, dijo, y algo en su tono hizo que Alejandro se preparara para lo peor. Recibí una oferta de trabajo mientras estaba de incapacidad, una empresa más pequeña, pero con una cultura laboral más sana, un sueldo similar, pero con horarios humanos y un enfoque en la calidad de vida. La estoy considerando seriamente. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se iba a ir. Después de todo, después de que él finalmente se diera cuenta de lo importante que era, ella se iba a ir. Y lo peor es que no podía culparla. Después de lo que le había hecho, de la forma en que la había tratado, Sofía tenía todo el derecho de buscar algo mejor. «Entiendo», dijo con la voz saliendo más controlada de lo que se sentía por dentro. «Tienes todo el derecho de buscar lo que es mejor para ti, pero me gustaría pedirte una oportunidad de demostrarte que las cosas pueden ser diferentes aquí, que yo puedo ser diferente». Sofía lo estudió por un largo momento. ¿Por qué te importa ahora? ¿Por qué no te importaba antes? La pregunta era justa y difícil. Alejandro respiró hondo. Porque estaba ciego, enfocado solo en resultados, en un éxito medible, en metas que nunca terminan. No veía a las personas, no te veía a ti. Y cuando te desmayaste en esa sala, cuando te vi ahí, inconsciente, me di cuenta de lo equivocado que estaba, de todo lo que me había perdido por enfocarme solo en el trabajo. Hizo una pausa. No eres solo una empleada excelente, Sofía. Eres una persona extraordinaria. Y lamento mucho haber tardado tanto en reconocerlo. Hubo silencio. Sofía desvió la mirada, como si procesara sus palabras. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Te daré una oportunidad, pero necesito que entiendas que si las cosas vuelven a ser como antes, me voy, sin dudarlo. No volverán, prometió él, y yo me encargaré de eso. Los días siguientes fueron de ajustes. Alejandro realmente contrató a otra asistente, dividiendo las tareas. Respetaba el horario de salida de Sofía religiosamente, incluso cuando tenía trabajo pendiente. Ya no enviaba correos ni mensajes fuera del horario laboral. Por primera vez en 1900 años, trataba a su equipo como personas con vidas más allá de la oficina. Pero algo más estaba sucediendo, una nueva tensión entre él y Sofía. En los momentos en que tenían que trabajar juntos, él se volvía hiperconsciente de su presencia, de su perfume suave, de la forma en que se mordía el labio cuando estaba concentrada, de la sonrisa discreta cuando lograba resolver un problema. Se sorprendía a sí mismo mirándola cuando creía que ella no lo veía, y a veces la sorprendía a ella mirándolo también. Eran miradas breves pero cargadas de algo que ninguno de los dos sabía nombrar o tenía el valor de reconocer. Ricardo se daba cuenta. Seguía siendo cercano a Sofía, comía con ella regularmente, la esperaba al final del día para irse juntos, y cada vez que Alejandro los veía conversando, riendo, compartiendo momentos que parecían íntimos, sentía esa opresión en el pecho, esos celos que lo consumían por dentro. Una tarde, Alejandro encontró a Sofía y a Ricardo en la cocineta. Ella se reía de algo que él había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos brillantes. Ricardo la miraba con una adoración obvia, y entonces él hizo algo que Alejandro no esperaba. Le puso la mano en la mejilla, un gesto cariñoso, íntimo. Sofía no se apartó de inmediato. Hubo un segundo de vacilación, y en ese segundo Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudieran verlo. Volvió a su oficina y cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. Se sentó en su escritorio, con las manos temblando por una emoción que no podía controlar. No tenía derecho a sentirse así. No había hecho nada para merecer a Sofía. Pero el sentimiento estaba ahí, feroz e innegable. Minutos después, Sofía tocó la puerta y entró. Vio su expresión y frunció el ceño. ¿Pasó algo?
Alejandro luchó por mantener la compostura. No, solo trabajo. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Le trajo unos documentos que necesitaban su firma y se quedó allí mientras él los revisaba. La proximidad era una tortura. Alejandro podía sentir el calor de su cuerpo, percibir su perfume suave. Y todo lo que quería era decirle la verdad. Decirle que no soportaba verla con Ricardo, que pensaba en ella día y noche, que había cambiado no solo por culpa, sino porque quería ser alguien digno de ella. Pero no dijo nada. Solo firmó los documentos y la despidió con un gesto de cabeza. Esa noche, solo en su departamento, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba saber en qué punto estaban. Necesitaba entender si Sofía sentía algo o si solo estaba siendo educada, profesional, porque continuar en esa incertidumbre, viéndola todos los días, pero sin poder acercarse, lo estaba destruyendo por dentro. Al día siguiente, le pidió a Sofía que se quedara después del trabajo. Ella aceptó, aunque con cierta vacilación. Cuando todos se habían ido y la oficina estaba en 1900, silencio. Alejandro sirvió 2 copas de vino y se sentó en el sofá de su oficina, indicándole que hiciera lo mismo. «Necesito hablar contigo de algo que no tiene nada que ver con el trabajo», comenzó, con la voz más insegura de lo que le gustaría. Sofía tomó la copa pero no bebió, con los ojos fijos en él, atenta. «¿Qué es?» Alejandro respiró hondo. «Sobre lo que siento, sobre cómo han cambiado las cosas para mí en los últimos meses». Ella se quedó inmóvil, esperando. «Cuando te desmayaste, algo cambió. Te vi ahí, inconsciente, y sentí un miedo que nunca antes había sentido. No era solo preocupación profesional, era personal, muy personal». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Durante esas semanas que estuviste fuera, me di cuenta de cuánta diferencia hacía tu presencia. No solo en el trabajo, en mi vida. Te extrañé de una forma que no podía explicar». Sofía tenía los ojos muy abiertos, la copa de vino olvidada en la mano. «Y entonces volviste, y estabas diferente, más fuerte, más segura. Y me di cuenta de que no era solo gratitud o culpa, era algo más». Finalmente la miró a los ojos. «Siento cosas por ti, Sofía, sentimientos que van mucho más allá de lo profesional». El silencio que siguió fue interminable. Sofía dejó la copa en la mesa con cuidado, como si necesitara tiempo para procesar. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «No puedes decir eso». «¿Por qué no?» «Porque eres mi jefe, porque eso lo complica todo, porque no sé si puedo confiar en esos sentimientos». Se levantó, agitada. «Durante 4 años solo me viste como una herramienta, como alguien que existía para facilitar tu vida. Y ahora de repente, ¿sientes cosas por mí? ¿Cómo sé que no es solo porque estoy poniendo límites? ¿Porque ya no estoy disponible a cualquier hora?» Alejandro se levantó también. «Porque es real, porque pienso en ti todo el tiempo, porque verte con Ricardo me vuelve loco de celos, aunque sé que no tengo derecho». Sofía se detuvo, sorprendida. «¿Ricardo?» «Sé que él siente cosas por ti. Vi la forma en que te cuida, cómo te mira, y me mata pensar que tal vez tú le correspondes». Sofía negó con la cabeza lentamente. «Ricardo es mi amigo, un amigo increíble que siempre estuvo ahí cuando lo necesité, pero no lo amo, no de la forma que a él le gustaría». «¿Y qué sientes tú?», preguntó Alejandro con la voz baja, vulnerable de una forma que nunca había sido. «¿Qué sientes por mí?». Sofía lo miró a los ojos, y él vio que las lágrimas comenzaban a formarse. «No lo sé, porque durante años construí muros. Muros para no lastimarme, para no esperar nada más allá de lo profesional. Nunca me diste una razón para esperar más». Se secó una lágrima que se le escapó. «Y ahora vienes con sentimientos, y no sé si puedo confiar. No sé si realmente cambiaste o si es solo un impulso temporal». «Entonces dame una oportunidad de probártelo», dijo Alejandro dando un paso hacia ella. «Déjame demostrarte que no es temporal, que es real». Sofía se quedó allí,
dividida entre el miedo y el deseo, y Alejandro vio en esos ojos todo lo que necesitaba saber. Ella también sentía algo, tal vez no sabía cómo llamarlo, tal vez no confiaba, pero había algo ahí, una chispa que podría convertirse en llama si él era paciente, si demostraba que lo merecía. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar en todo esto». Alejandro asintió, sabiendo que era lo máximo que podía esperar en ese momento. «Entiendo, y voy a esperar el tiempo que necesites». Sofía tomó su bolsa y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Sofía». Cuando ella se fue, Alejandro se quedó allí solo, con el corazón latiendo aceleradamente. Se había expuesto por completo, había puesto sus sentimientos en palabras por primera vez en su vida, y ahora todo dependía de ella, de que Sofía decidiera si podía confiar en él, si estaba dispuesta a arriesgarse. En los días siguientes, una tensión palpable flotaba entre ellos. Hablaban solo de trabajo, pero cada mirada estaba cargada de significados no dichos. Sofía estaba claramente pensando, procesando, y Alejandro esperaba, tratando de respetar su espacio mientras cada día parecía durar una eternidad. Fue Ricardo quien terminó forzando una decisión. Una tarde, buscó a Sofía y la llamó para hablar en privado. Alejandro los vio salir juntos y sintió que el corazón se le oprimía. Cuando regresaron, una hora después, Sofía tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y Ricardo tenía una expresión resignada, triste. Se le había declarado, y Sofía lo había rechazado. Alejandro lo supo sin necesidad de preguntar, y sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque Sofía había elegido no estar con Ricardo, culpa porque sabía que sus propios sentimientos habían precipitado esa situación. Esa noche, Sofía tocó la puerta de Alejandro justo antes de irse. «¿Puedo hablar contigo?» «Claro». Entró y cerró la puerta detrás de sí. Se quedó allí, de pie, con las manos nerviosas. «Hablé con Ricardo hoy. Fui honesta con él sobre no corresponder a sus sentimientos. Y también le hablé de ti, de lo que me dijiste». Alejandro se tensó. «¿Y qué le dijiste?» «Que estoy asustada, que no sé si puedo confiar, pero que tampoco puedo dejar de pensar en ti». Respiró hondo. «Pasé años protegiéndome, construyendo barreras, y tú lograste derribarlas sin siquiera darte cuenta. No sé cuándo pasó. Si fue ese día que me desmayé y vi miedo real en tus ojos. Si fue durante las llamadas cuando estaba de incapacidad. Si fue viéndote cambiar, tratando de ser mejor. Pero pasó». Alejandro se levantó lentamente, sin querer asustarla con movimientos bruscos. «¿Qué pasó?» «Me enamoré de ti», dijo, las palabras saliendo en un susurro. «Y no sé qué hacer con eso». Alejandro cruzó la oficina en 3 pasos y se detuvo justo frente a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas comenzando a formarse en los ojos de Sofía. «Sí sabes qué hacer», dijo con la voz ronca de emoción. «Dejas que suceda, dejas que te cuide de la forma correcta, dejas que te demuestre que merezco este amor». Y antes de que ella pudiera responder, antes de que el miedo hablara más alto, Alejandro le tomó el rostro con ambas manos y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de promesas silenciosas. Sofía dudó solo un segundo antes de corresponder, sus manos subiendo a los hombros de él, entregándose a ese momento que ambos habían resistido por demasiado tiempo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Alejandro apoyó su frente en la de ella, con los ojos cerrados. «Haré que valga la pena, te lo prometo. Seré el hombre que te mereces». En los meses siguientes, Alejandro cumplió su promesa. Al principio, mantuvieron la relación discreta, por respeto al ambiente profesional y para proteger a Sofía de los chismes. Pero fuera de la oficina, se dedicó a conocerla de verdad. No a la asistente eficiente, sino a la mujer. Descubrió que le encantaba el cine de la época de oro, que tenía un talento oculto para la pintura, que soñaba con viajar algún día a Italia.
La llevó a cenas románticas, a caminatas por el bosque de Chapultepec los domingos, a conciertos que ella nunca había tenido tiempo de ver. Sofía, por su parte, conoció a un Alejandro diferente. Lejos de la presión del trabajo, era divertido, atento, sorprendentemente vulnerable. Le habló de su infancia difícil, de cómo había construido una armadura emocional para sobrevivir en el mundo corporativo, de cómo ella había logrado romper esa armadura sin siquiera intentarlo. En el trabajo, mantenían el profesionalismo. Sofía seguía siendo excelente en lo que hacía, pero ahora con límites saludables. Alejandro la trataba con el respeto que siempre debió haber existido, y cuando nadie miraba, intercambiaban miradas que decían todo lo que no podían expresar en voz alta. Ricardo finalmente aceptó la situación. No fue fácil, pero él genuinamente quería la felicidad de Sofía, y cuando vio cómo Alejandro la cuidaba, cómo realmente había cambiado, no pudo negar que aquello era real. Los tres lograron mantener una convivencia cordial, y con el tiempo, Ricardo incluso comenzó a salir con otra persona de su departamento. Pero entonces llegó la prueba que pondría todo en riesgo. Era abril cuando surgió la oportunidad, un puesto de director en una de las filiales de la empresa en Madrid, un proyecto de 6 meses, con posibilidad de extenderse, un cargo que cualquier ejecutivo ambicioso mataría por tener. Y se lo ofrecieron a Alejandro. Lo rechazó de inmediato, sin dudarlo, sin siquiera considerarlo. El director general del corporativo lo llamó personalmente. Alejandro, esta es una oportunidad única. Impulsará tu carrera de formas que ni te imaginas. ¿Por qué rechazarla? Porque mi vida está aquí, respondió Alejandro. Las personas que me importan están aquí. El director lo estudió con atención. ¿Es por Sofía? Alejandro no lo negó. Era inútil. En algún momento, la relación se había vuelto obvia para quien prestaba atención. Sí. Alejandro, eres joven, brillante. No puedes dejar que una relación comprometa tu carrera de esa forma. No es solo una relación. Es la persona que me hizo darme cuenta de que el éxito sin amor está vacío. Y no voy a cometer el error de poner el trabajo por encima de ella de nuevo. El director suspiró. ¿Y si ella va contigo? Alejandro negó con la cabeza. No voy a pedirle eso. Ella construyó una vida aquí, tiene a su familia, a sus amigos. No es justo arrancarla de aquí por mi carrera. Pero la conversación plantó una semilla. Alejandro comenzó a pensar. ¿Sería realmente imposible? ¿Podrían él y Sofía tener una vida en Madrid? ¿Estaría ella dispuesta a intentarlo? Esa noche, durante la cena en el departamento de ella, Alejandro sacó el tema. Le contó sobre la propuesta, sobre haberla rechazado. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando. La rechazaste sin siquiera consultarme. No quería presionarte, no quería que te sintieras obligada. Sofía dejó los cubiertos y lo miró a los ojos. Alejandro, si estamos construyendo algo juntos, las decisiones grandes como esta tenemos que hablarlas. Los dos tenemos que decidir. Tienes razón. Discúlpame. Le tomó la mano. Entonces hablemos. ¿Qué piensas? Sofía respiró hondo. Pienso que es una oportunidad increíble. Pienso que no deberías rechazarla por mí. Pero también pienso que no estoy lista para dejarlo todo e irme a otro país. No ahora. Alejandro asintió, tratando de no dejar que la decepción se notara. Entonces la rechazo definitivamente. No, Sofía le apretó la mano. La aceptas. Y enfrentamos la distancia. 6 meses no es para siempre. Y si somos realmente fuertes como creo que somos, vamos a sobrevivir. Sofía, 6 meses lejos el uno del otro, o demuestran que somos lo suficientemente fuertes, o demuestran que no era para nosotros. De cualquier forma, es mejor descubrirlo ahora que después. Sonrió, pero sus ojos estaban llorosos. Y confío en ti, confío en nosotros. Fue así como Alejandro aceptó el puesto en Madrid, con el corazón dividido entre la emoción por la oportunidad profesional y el miedo de perder a Sofía. Tenían 3 semanas antes de la mudanza. 3 semanas para aprovechar cada momento, para crear recuerdos que
lo sostuvieran durante la separación. Hicieron todo lo que siempre habían planeado, pero posponían. Viajaron a la costa de Oaxaca un fin de semana. Se quedaron en un hotelito frente al mar, caminaron por la playa de la mano, vieron el atardecer abrazados. Fueron al teatro, a restaurantes que querían conocer, pasaron noches enteras hablando de todo y de nada. Y en la última noche antes del viaje, Alejandro la llevó a un lugar especial, la azotea de un edificio corporativo al que tenía acceso, desde donde podían ver toda la ciudad iluminada. La CDMX brillaba allá abajo, infinita y caótica. «Te voy a extrañar todos los días», dijo abrazándola por la espalda. «Yo también, pero vamos a hablar todos los días. Videollamadas, mensajes, lo que sea necesario. No va a ser lo mismo. No, pero será temporal». Sofía se giró en sus brazos. «Y cuando vuelvas seremos aún más fuertes». Alejandro quería creerlo, pero el miedo estaba ahí, constante y cruel. Los primeros meses fueron más difíciles de lo que cualquiera esperaba. La diferencia de horario complicaba las conversaciones. Cuando Alejandro tenía tiempo, Sofía estaba durmiendo. Cuando ella se despertaba, él estaba en juntas. Las videollamadas eran rápidas, llenas, de pausas incómodas donde ninguno de los dos sabía qué decir. La nostalgia era física, dolorosa. Sofía intentaba mantenerse ocupada. Se enfocó en el trabajo, pasó más tiempo con su familia, retomó la pintura que había abandonado. Pero las noches eran las peores. Sola en la cama, mirando el lado vacío, extrañando su calor, las conversaciones antes de dormir, los planes que hacían juntos. Alejandro, por su parte, se lanzó al trabajo con una intensidad que recordaba a los viejos tiempos. Pero ahora era diferente. No era para llenar un vacío, era para no pensar en la distancia. El departamento, en Madrid, era lujoso pero frío, impersonal. No había nada de Sofía allí, ningún recuerdo, ningún rastro de la vida que habían comenzado a construir juntos. Al tercer mes, una colega española comenzó a mostrar interés en Alejandro. Era guapa, inteligente, siempre estaba disponible para cenar después del trabajo, para conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Alejandro mantenía su distancia, siempre mencionaba a Sofía, dejaba claro que estaba comprometido. Pero la tentación estaba ahí, la facilidad de tener a alguien presente, alguien que no estaba a miles de kilómetros de distancia. Le contó a Sofía sobre la colega en una de las videollamadas. Vio cómo su mirada cambiaba, cómo la inseguridad aparecía aunque ella intentara ocultarla. «¿Te gusta?», preguntó Sofía con la voz apenas audible. «No como me gustas tú, no de la forma que importa. Pero ella está ahí, yo estoy aquí. Tú estás en mi corazón todos los días, cada minuto». Alejandro apoyó la mano en la pantalla de la computadora, como si pudiera tocarla. «Nadie va a cambiar eso». Sofía hizo lo mismo, la palma de su mano contra la pantalla, separados por un océano pero intentando conectarse. «Te amo», dijo, palabras que salían más fácil, ahora, incluso a través de la distancia. «Yo también te amo, más de lo que pensé que era capaz». Pero la distancia seguía carcomiendo. Las discusiones comenzaron a surgir. Pequeñas cosas que se convertían en grandes problemas porque no podían resolverse en persona. Un mensaje no respondido se convertía en paranoia. Una llamada perdida se convertía en pelea. El cansancio de la distancia, de la nostalgia, de la incertidumbre, comenzaba a pesar. Al cuarto mes, Sofía tuvo una crisis. Le llamó a Alejandro llorando diciendo que ya no aguantaba más, que tal vez había sido un error, que tal vez no eran lo suficientemente fuertes. Alejandro, al otro lado de la línea, sintió pánico. La idea de perderla era insoportable. Pero, ¿qué podía hacer a miles de kilómetros de distancia? «Quédate conmigo», le suplicó. «Solo 2 meses más. Te prometo que vale la pena. Nosotros valemos la pena». Sofía prometió intentarlo. Pero Alejandro vio la duda en sus ojos y supo que tenía que hacer algo. Algo grande. Algo que demostrara que ella era más importante que cualquier carrera, cualquier oportunidad, cualquier cosa. Fue entonces cuando tomó la decisión.
Iba a volver. No esperaría a que terminaran los 6 meses. Renunciaría, volvería a México, empezaría de nuevo. Porque una vida sin Sofía no valía la pena ser vivida. Porque el éxito profesional no significaba nada si volvía a un departamento vacío todas las noches. Comenzó a planearlo. Organizó su salida de la empresa en Madrid. Se aseguró de dejar todo en orden. Y no le dijo a Sofía. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver su rostro cuando apareciera en la puerta. Quería abrazarla sin una pantalla de computadora de por medio. Todo estaba planeado. Volvería en la semana de su cumpleaños, en junio, una semana antes de lo previsto, una semana que podría salvar todo lo que habían construido. Pero entonces, 3 días antes del vuelo, Sofía llamó. Había algo diferente en su voz, algo decidido. «Alejandro, tenemos que hablar». El corazón se le disparó. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre esta distancia, sobre lo que estamos haciendo. ¿Está todo bien? Intentó mantener la voz calmada, pero el pánico ya estaba instalado. No, no está bien. Ya no aguanto más, Alejandro. Cada día que pasa se vuelve más difícil. Y me pregunto si solo estamos prolongando lo inevitable. No digas eso. Por favor, Sofía, solo unas semanas más. Unas semanas. Que se convertirán en meses. ¿Y luego qué? ¿Vuelves y todo es diferente? ¿Y si nos damos cuenta de que la distancia nos cambió demasiado? No va a pasar. No puedes prometer eso. Sofía estaba llorando ahora. Te amo. Pero el amor no es suficiente cuando estamos viviendo vidas completamente separadas. Cuando cada conversación es por teléfono. Cuando no puedo abrazarte si lo necesito. Cuando me despierto sola todas las mañanas. Sofía, escúchame. Voy a volver. Alejandro no aguantó más el secreto. Ya organicé todo. En 3 días tomo un avión y vuelvo contigo. Para siempre. Porque tienes razón, el Laos. Amor no es suficiente cuando estamos separados, pero juntos es todo lo que necesitamos. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Completamente. Te elijo a ti, Sofía. Todas las veces. No importa lo que cueste profesionalmente. Eres la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sofía sollozaba ahora, un llanto de alivio. Pensé que iba a tener que terminar. Pensé que no teníamos opción. Siempre tenemos opción, y yo te elijo a ti. 3 días después, Alejandro aterrizó en la Ciudad de México a las 6 de la mañana. No le había avisado a Sofía la hora exacta. Tomó un taxi directo a su departamento. El corazón le latía aceleradamente mientras subía en el elevador. Había pasado meses soñando con ese momento. Tocó el timbre. Escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella, con el cabello revuelto de quien acaba de despertar, los ojos muy abiertos de sorpresa, usando una camiseta vieja y shorts. La cosa más hermosa que había visto en su vida. «Alejandro, ¿no llegabas hasta el viernes?» Dejó la maleta en el suelo y la atrajo hacia él en un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. «No, pude esperar más», murmuró contra su cabello. Sofía lo abrazó de vuelta, llorando, riendo, sin poder creer que realmente estuviera allí. «Estás aquí, realmente estás aquí. Estoy aquí, y no me voy a ir de nuevo». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Te elegí a ti. Te elijo a ti todos los días, y si vamos a construir una vida juntos, va a ser aquí, donde nos enamoramos». Sofía lo besó con toda la nostalgia acumulada de 4 meses, y cuando finalmente se separaron, tenía una sonrisa enorme en el rostro. «Feliz cumpleaños adelantado para mí, entonces». Alejandro se rió, la primera risa genuina en meses. «Va a ser el mejor cumpleaños de tu vida, te lo prometo». Y lo fue. Alejandro pasó toda la semana enfocado solo en ella. Le preparó una cena romántica en casa, la llevó a lugares especiales por la ciudad, le regaló un cuadro de ella pintado por un artista que admiraba. Pero el mejor regalo llegó en la noche de su cumpleaños. Estaban en el mismo lugar donde se había despedido meses atrás, en la azotea del edificio, mirando la CDMX brillar allá abajo. Alejandro le tomó las manos y la giró para que lo mirara.
pasé meses lejos de ti, meses descubriendo que ningún éxito, ningún logro profesional, ninguna oportunidad significa nada sin ti. Tú me enseñaste a amar, Sofía. Me enseñaste que ser vulnerable no es debilidad. Me enseñaste que el trabajo es importante, pero la vida lo es más. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Y ahora quiero aprender todo lo demás contigo, todos los días, por el resto de mi vida. Sofía se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro. Sofía Hernández, ¿quieres casarte conmigo? Ni siquiera esperó a que abriera la caja. Sí, sí, quiero, 1000 veces sí. Alejandro se levantó y la besó, poniéndole el anillo en el dedo mientras la ciudad celebraba a su alrededor con sus luces y sonidos. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo. Voy a pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, prometió él. Ya lo haces, respondió Sofía. Todos los días. En los meses que siguieron, planearon la boda. Algo sencillo pero significativo, con la familia cercana y los amigos queridos. La mamá de Sofía vino de Querétaro e inmediatamente adoró a Alejandro. Ricardo estaba allí, acompañado de su nueva novia, genuinamente feliz por los dos. En el trabajo, Alejandro asumió un puesto de consultor, con horarios flexibles y menos presión. Él y Sofía ya no trabajaban juntos directamente, pero a veces se encontraban en los pasillos e intercambiaban sonrisas cómplices. Su historia de amor se había convertido en una leyenda en la oficina, la prueba de que a veces los finales felices existen incluso en el implacable mundo corporativo. La boda se celebró en diciembre, exactamente un año después de aquel colapso que lo cambió todo. Una ceremonia por la tarde en un jardín iluminado por luces suaves, con un árbol de Navidad decorado al fondo. Sofía estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante. Alejandro no podía dejar de sonreír. Cuando intercambiaron los anillos, cuando prometieron amor y compañerismo, cuando el juez los declaró marido y mujer, Alejandro miró a los ojos de Sofía y vio todo su futuro allí. Una vida construida no en metas y logros profesionales, sino en momentos compartidos, en amor genuino, en estar presente. En la fiesta, mientras bailaban el vals, Sofía susurró: «Gracias por no rendirte con nosotros». «Gracias a ti por enseñarme a vivir de verdad», respondió Alejandro. Y esa noche de diciembre, bajo las estrellas y las luces de Navidad, dos corazones que casi se pierden en la distancia se encontraron para siempre, demostrando que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, se trata de elegir a la persona correcta y seguir eligiéndola todos los días. Se trata de aprender, crecer y tener el valor de poner los sentimientos por encima de todo lo demás. Sofía y Alejandro construyeron su vida juntos. Una vida con horarios saludables, fines de semana libres, viajes que siempre posponían. Una vida donde el trabajo era importante, pero nunca más importante que estar presentes el uno para el otro. Y cuando un año después descubrieron que iban a ser padres, supieron que estaban listos. Porque habían aprendido la lección más grande de todas, que el verdadero éxito no se mide en logros profesionales, sino en amor compartido, en momentos vividos, en tener a alguien a quien volver a casa. Y cada vez que miraban hacia atrás, a ese día en que Sofía se desmayó y Alejandro finalmente despertó, daban las gracias. Porque a veces necesitamos derrumbarnos para reconstruirnos, necesitamos perder para valorar, necesitamos equivocarnos para acertar. Y al final, todo lo que realmente importa es amar y ser amado. Es elegir estar presente, es transformar el agotamiento en renovación, la distancia en unión, el miedo en valentía. Esa es la historia de Sofía y Alejandro, una historia sobre descubrir lo que realmente importa, sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, sobre el verdadero espíritu navideño que no está en los regalos o las luces, sino en la capacidad de perdonar, cambiar y amar de verdad. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía y Alejandro haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete,
al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.